Bienvenidos a un viaje fascinante por la vida privada de una de las mayores leyendas de la televisión latinoamericana. Hoy nos sumergimos en Así vivió Verónica Castro con sus amores, una historia que mezcla pasión, secretos, escándalos y momentos que pocos conocieron realmente detrás de las cámaras. Desde sus primeras relaciones y romances polémicos hasta la maternidad y los vínculos que marcaron su vida para siempre, esta historia está llena de giros inesperados y confesiones que han sacudido a sus fans durante décadas. Verónica, ícono indiscutible de las telenovelas mexicanas, ha mantenido su vida amorosa bajo el escrutinio público, enfrentando rumores, disputas mediáticas y declaraciones que han generado controversia y debates interminables. Entre sus relaciones más comentadas, destacan aquellas que involucraron a figuras públicas y personalidades del espectáculo, incluyendo la polémica y nunca completamente aclarada historia con Yolanda Andrade, que ha reavivado el interés y la especulación en los últimos años, convirtiéndose en uno de los capítulos más debatidos de su biografía. Además, su rol como madre de Cristian Castro y Michelle ha estado lleno de momentos emotivos, desafíos y revelaciones, incluyendo detalles sobre relaciones familiares complejas que muestran que incluso las grandes estrellas enfrentan situaciones personales difíciles, llenas de dilemas y decisiones que pocas veces llegan al ojo público. En este video descubrirás cómo Verónica navegó entre la fama, los amores intensos, los rumores de romances imposibles, las acusaciones y cómo ha logrado preservar su privacidad mientras el mundo entero observaba. Cada declaración polémica en entrevistas, cada gesto o comentario en televisión ha dejado pistas sobre la mujer detrás del personaje, y te aseguro que algunas de estas revelaciones te sorprenderán y harán cuestionar lo que creías saber sobre ella. Por eso, te invito a que te suscribas al canal y des like a este video, porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y descubriendo los secretos más impactantes de tus ídolos. Si puedes, también considera apoyarnos con un super thanks para mantener este proyecto vivo. Y si no, simplemente deja en los comentarios qué es lo que más te sorprendió de la historia de Verónica. Quédate hasta el final, porque la última revelación que tengo para ti te dejará completamente impactado y cambiará para siempre tu visión sobre la vida amorosa de esta icónica artista. Prepárate para un recorrido intenso, polémico y lleno de misterio que revela cómo vivió realmente Verónica Castro con sus amores, y porque su historia sigue fascinando millones hasta hoy. Verónica nació el 19 de octubre de 1952 en la colonia San Rafael, en la efervescente Ciudad de México, una fecha y un lugar que marcaron el inicio de una historia llena de contrastes, esperanzas y transformaciones profundas. Desde muy temprano, su vida familiar estuvo marcada por ruptura a sus padres, Fausto Sáenz Astor y Socorro Castro Alba. Se separaron cuando ella y sus hermanos aún eran muy pequeños. La separación cambió por completo el hogar que conocían, y esa mudanza obligó a la familia a reorganizarse de forma inesperada. Verónica, junto con sus hermanos, pasó a vivir con su abuela materna, en una vivienda modesta de la colonia Juárez, en la calle Donato Guerra, un espacio sencillo que contrastaba profundamente con el brillo y la gloria que después definirían su vida. La nueva casa no era realmente un lugar cómodo. Ella misma contó que la familia vivía en un cuarto de servicio. Su madre, Socorro, trabajaba incansablemente, era secretaria, estudiaba en la universidad, hacía todo lo posible para garantizar lo mínimo para sus hijos. Por eso, la pequeña Verónica asumió responsabilidades muy por encima de su edad, cuidaba a los hermanos, mantenía el orden de la casa y se aseguraba de que todos tuvieran al menos algo para comer. Ella misma dijo, en entrevistas recientes, que su madre la dejaba encerrada con llave junto a sus hermanos y que casi asumió papel de madre antes incluso de ser adolescente. La comida, muchas veces, era algo frágil. Sus comidas podían ser apenas una galleta y un café con leche que venían de un restaurante cercano, algo que esperaban con ansiedad porque no sabían cuándo volverían a comer. A pesar de la dureza del entorno, esas dificultades moldearon el carácter de Verónica. Aprendió desde muy joven el valor del trabajo duro, de la responsabilidad y de la resiliencia. Pero había algo más, algo que corría por sus venas, la semilla del arte. Y esa semilla no era imaginaria, venía de raíces profundas. Su familia paterna tenía una larga historia en el mundo artístico. Su abuela, Socorro Astor, era dueña de una compañía artística, y su tío, Fernando Soto Mantequilla, era un comediante famoso de la llamada época de oro del cine mexicano. Aunque la separación de sus padres y las circunstancias la habían distanciado físicamente de ese lado de su familia, de alguna forma el arte seguía latiendo, como una herencia invisible, en su sangre. En la escuela,
Aunque vivía con muchas limitaciones, Verónica encontraba pequeños refugios de ligereza, participaba en festivales escolares y presentaciones, momentos en los que podía expresarse, jugar, imaginar. Aquello era más que una distracción, era una chispa de libertad, un canal por el cual su interior soñador podía respirar. Y no era solo un juego. Muy pronto percibió que había algo especial en ella, un talento, un carisma natural, un deseo de estar en el escenario, de ser vista, de emocionar. Cuando llegó a la adolescencia, el contraste entre el hogar reducido en el que vivía y sus ganas de volar se intensificó. La joven Verónica, consciente de sus limitaciones materiales, sabía que para avanzar necesitaba más que voluntad, necesitaba oportunidades. Y ellas llegaron casi como un regalo a los 14 años. Recibió una beca para estudiar actuación con un prestigioso maestro, Andrés Soler, en la Academia de Arte Dramático. Ese fue un punto de inflexión. Aunque su rutina seguía siendo exigente, seguía ayudando en casa, cuidando a sus hermanos, enfrentando la realidad de la carencia. La oferta de estudiar teatro significaba esperanza, posibilidad, un camino nuevo. Verónica Castro siempre supo, desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, que quería ser más que un rostro bonito. Hija de una familia humilde en la Ciudad de México, la determinación y la disciplina fueron sus primeras aliadas en una carrera que, con el tiempo, la llevaría a conquistar pantallas, teatros y escenarios de toda América Latina y más allá. Su transición hacia el cine comenzó a inicios de la década de 1970, después de ganar en 1970 el prestigioso concurso El Rostro del Año, organizado por un periódico local. Ese reconocimiento le abrió puertas en la industria, aunque también le representó un reto, pues en sus propias palabras, no deseaba ser recordada solo por su belleza, sino por su capacidad histriónica y su profesionalismo. En ese contexto, su debut cinematográfico se dio con la película Mi Mesera, filmada alrededor de 1970 y estrenada en 1973, donde obtuvo un papel secundario. Fue un primer paso que, aunque modesto, comenzó a delinear su camino como una actriz seria. A partir de allí aceptó roles cada vez más importantes en el cine, transitando por géneros diversos: comedia, drama, melodrama, lo que demostraba su disposición a explorar, arriesgarse y no encasillarse. Pero Verónica no se limitó al cine. En paralelo forjó una sólida trayectoria teatral. Su debut en los escenarios fue en 1970, con la obra Romeo y Julieta, y en los años siguientes participó en múltiples montajes, desde clásicos universales hasta comedias contemporáneas. Este camino en las tablas no solo fortaleció su formación como actriz, sino que le dio la versatilidad necesaria para desenvolverse con soltura frente a distintos públicos y en diversas expresiones del arte dramático, algo que más tarde sería fundamental para su éxito en la televisión y la música. Sin embargo, el verdadero salto al estrellato llegó con la televisión, y más específicamente con las telenovelas. Tras años de trabajo constante sin aún obtener un papel estelar, la perseverancia dio frutos. En 1979 consiguió su primer protagónico importante interpretando a Mariana Villarreal en la telenovela Los ricos también lloran. Con esa producción, su carrera dio un giro radical. Su imagen comenzó a entrar en miles de hogares, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, Europa e incluso países del antiguo bloque soviético. Además, Verónica no solo actuó, también interpretó el tema musical central de la telenovela, Aprendí a llorar, lo que añadió otra dimensión a su popularidad y consolidó su imagen como un talento multifacético. A partir de ese momento, su carrera se disparó. En las décadas siguientes protagonizó múltiples melodramas icónicos como Rosa Salvaje, El derecho de nacer, Valentina, Mi pequeña soledad, entre otros, consolidándose como una de las figuras más representativas del melodrama latinoamericano clásico. Pero su versatilidad no terminó allí. Además de actuar, Verónica incursionó con éxito en la música, grabando varios discos, y también en la conducción de programas de televisión y espectáculos. Ese salto entre medios del teatro al cine, de la televisión a la música y a la conducción revela no solo ambición, sino talento, dedicación y una capacidad constante de reinventarse, cualidades que pocos artistas mantienen durante varias décadas. Aún así, Verónica se mantuvo fiel a su visión. Como ella misma aseguró, no quería ser recordada únicamente como la mujer bonita, sino como una actriz respetada, preparada, con voz y con convicción. El resultado de ese conjunto de virtudes fue que Verónica, con su carisma, su disciplina y su versatilidad, se convirtió en un ícono. Su nombre comenzó a resonar no solo en México, sino en toda Hispanoamérica, en Europa y en rincones remotos donde sus telenovelas llegaban dobladas o subtituladas, conquistando públicos que jamás imaginó en sus primeros años. Ese fenómeno no fue casualidad. El éxito arrollador de Los ricos también lloran
combinado con su talento innato y su perseverancia, transformó por completo su imagen pública. Lo que empezó como pequeños papeles en fotonovelas y participaciones discretas en cine terminó convirtiéndose en una carrera estable, extensa, multifacética y profundamente admirada. Un trayecto que le permitió trascender modas, generaciones e incluso las transformaciones estéticas del entretenimiento latino. Hoy, aunque los años hayan pasado, la huella de Verónica Castro sigue viva en la memoria colectiva. Muchos la recuerdan con nostalgia, otros la redescubren, pero todos reconocen su legado. Su ascenso no fue instantáneo, fue construido con trabajo, sacrificios, adaptación permanente y una convicción firme de que podía trascender como artista, no solo como un rostro hermoso, sino como un talento completo. Esa ambición, esa entrega y esa valentía para saltar de un medio a otro, teatro, cine, televisión, música, es lo que cimentó su estrellato y lo que a uno la convierte en una leyenda de la pantalla. Verónica Castro abrazó la maternidad siendo aún muy joven. En 1974 nació su primer hijo, Cristian Castro, fruto de su relación con el comediante Manuel "El Loco" Valdés. Aquella paternidad transformó para siempre su vida, su corazón y su carrera. Con apenas 22 años, Verónica ya comenzaba a consolidarse en el mundo del espectáculo. Era una mezcla intensa de juventud, sueños, ambiciones artísticas y una vida personal que de pronto se volvió completamente pública. A pesar de su corta edad y de encontrarse en pleno ascenso profesional, Verónica asumió la maternidad con responsabilidad, aun cuando el padre de Cristian llevaba una vida compleja casado, con múltiples parejas e hijos. Ella misma reconoció tiempo después que enterarse de esta situación fue un golpe emocional muy duro. En una entrevista señaló que descubrir la infidelidad del Loco fue un shock. Tomó entonces la decisión de criar a Cristian sola, registrándolo únicamente con sus apellidos, y se distanció del comediante, rechazando retomar contacto con él. Con el paso de los años, aunque su carrera continuó creciendo telenovelas, cine, música, televisión, Verónica no permitió que la fama eclipsara su papel de madre. Pero, como muchas mujeres con agendas exigentes, sufrió las consecuencias de ese desequilibrio entre trabajo y familia. Cristian, en varias ocasiones, le reprochó lo poco que la veía. ¿Por qué no estás más tiempo conmigo, mamá? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué te vas los fines de semana? Eran reclamos que profundamente la conmovían. Aún así, Verónica dejaba claro que, sin importar la distancia física, siempre entendió su rol. Una madre amorosa, comprensiva y presente dentro de sus posibilidades, incluso cuando los reflectores parecían exigirle lo contrario. El destino quiso que la maternidad regresara a su vida algunos años después. Durante una nueva etapa sentimental conoció al empresario Enrique Niembro y de esa relación nació su segundo hijo, Michel Castro. Esa segunda maternidad representó para Verónica otra oportunidad de construir una familia con cierta esperanza de estabilidad. Ella llegó a creer que esta vez sí podría ser diferente, que aquella pareja podría acompañarla en la crianza y en el proyecto de vida. Pero nuevamente la realidad la decepcionó. Niembro también estaba casado y tenía otros hijos. Aunque llegaron a hablar de matrimonio, Verónica decidió no casarse cuando se enteró de que la madre de él no aprobaba la unión. Con franqueza, Verónica afirmó: "No me casé, no necesito un señor para que me dé de comer", una frase que refleja su orgullo, su autonomía y su decisión firme de vivir libre. Aquella segunda experiencia sentimental, aunque terminó en desencanto, reafirmó su convicción de que el amor no debía definirse por expectativas sociales. Priorizó su dignidad, su bienestar emocional y, sobre todo, el de sus hijos. A partir de entonces, Verónica adoptó una postura más cauta ante el amor. Tras varios romances mediáticos con actores, cantantes, empresarios, decidió que prefería la soledad antes que una mala compañía. Aunque su vida sentimental estuvo marcada por decepciones, infidelidades y rupturas como en sus relaciones con el Loco Valdés, Enrique Niembro, Omar Fierro o integrantes de grupos musicales, Verónica siempre aseguró que lo más importante eran sus hijos. La maternidad no fue para ella un accesorio a su carrera, fue un pilar esencial de su identidad. Cristian y Michelle se convirtieron en su prioridad, el vínculo más verdadero, un amor que no necesita titulares ni paparazzi para existir. La maternidad, además, influyó profundamente en su carrera artística. Tener a Cristian marcó una nueva fase en su vida y, aun con desafíos, Verónica logró combinar su papel de madre con un éxito profesional sostenido, demostrando que ser artista y ser madre no son mundos opuestos. Hoy, con sus hijos ya adultos, Verónica conserva un profundo orgullo maternal, aunque ha reconocido que una de sus pocas nostalgias fue no haber tenido una niña. "Siempre me quedé con ganas de tener una niña",
confesó recientemente, revelando un deseo íntimo que muchos desconocían. Verónica Castro siempre ha sido una figura icónica de las telenovelas mexicanas, admirada por su talento, carisma y trayectoria. Pero en 2019 su nombre se vio envuelto en una de las controversias más mediáticas de su vida, una supuesta relación amorosa y una boda simbólica en Ámsterdam con Yolanda Andrade. Según Yolanda, hacía unos 20 años habían celebrado ese enlace simbólico, describiendo a su esposa como una mujer maravillosa, muy famosa y muy querida. La revelación generó un verdadero terremoto mediático, titulares, especulaciones, debates públicos sobre la sexualidad, la privacidad, la verdad, el respeto, y dividió opiniones entre quienes creyeron en la versión de Andrade y quienes apoyaban la inocencia de la Vero. Desde el primer momento, Verónica negó contundentemente que ella fuera esa persona. En una entrevista televisiva declaró: "Nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda?". Se mostró dolida, avergonzada y cansada del revuelo mediático, calificando las versiones como una falta de respeto hacia su persona, su familia y su intimidad. Agregó que en su vida siempre había intentado actuar con dignidad, ayudar, aconsejar, proteger, no vender su vida privada. Esa amistad con Yolanda, dijo, terminó. La quise mucho, ya no la quiero, manifestó, pidiendo que la dejaran en paz y que cesaran las especulaciones. Según ella, la supuesta relación, el romance, la boda, los detalles íntimos nunca existieron. Lo que hubo fue apoyo, amistad, quizá errores de interpretación, pero nada más. La versión de Yolanda Andrade, sin embargo, era muy distinta. Ella insistió públicamente que sí existió ese romance de varios años, que la ceremonia simbólica en Ámsterdam fue real y que el vínculo entre ellas había sido profundo. Afirmó tener fotos y vídeos que documentaban aquel momento y se mostró ofendida por lo que consideraba una negación cobarde. Para Andrade, el retiro de Verónica del espectáculo habría sido una reacción injusta, motivada por el temor al escarnio y no por una ruptura verdadera entre ambas. Incluso aseguró que, en un futuro, Verónica regresaría a la actuación, argumentando que tenía muchos años de carrera y que ese chisme no podía enterrarla. El escándalo no quedó solo en acusaciones, surgieron rumores de que existían supuestas fotografías de la boda simbólica. Un periodista declaró públicamente que había visto una imagen en la que Andrade aparecía con traje y Verónica de blanco, como en una ceremonia. Pero incluso ese testimonio fue puesto en duda. El periodista reconoció que no podía asegurar con certeza que se tratara de aquella boda, pues la imagen bien pudo corresponder a otro evento. A pesar de ello, la simple existencia de ese rumor alimentó aún más la controversia, la especulación pública, las divisiones entre quienes pedían pruebas y quienes pedían respeto por la intimidad. La presión mediática, los señalamientos, los juicios morales, los trapitos al sol, como ella misma lo describió, parecieron sobrepasar a Verónica. En pocos días, anunció su retiro del espectáculo tras más de 50 años de carrera. Declaró que ya no soportaba la agresión y el escarnio y que necesitaba paz. La decisión sorprendió a muchos por un chisme, por una versión sin pruebas, una trayectoria entera con éxitos, reconocimientos, fans. Quedaba suspendida. Detrás del glamour, del aplauso, de los reflectores, emergía el costo real de la fama: exposición, vulnerabilidad, escrutinio constante. Quienes siguen de cerca la historia aseguran que la polémica no terminó ahí, aunque no hay pruebas públicas concluyentes, fotos, vídeos o documentos que confirmen ese supuesto matrimonio. El rumor y la duda persisten. Para algunos, la negativa de Verónica basta. Para otros, la insistencia de Yolanda y los testimonios de terceros como entrevistas o adelantos de pruebas alimentan la hipótesis de que sí hubo algo. Pero lo más relevante quizá no sea la veracidad de los hechos, sino el impacto emocional, psicológico y social que esta disputa dejó en ambas mujeres. Lo que comenzó como una confesión real o no derivó en un escándalo que trastocó vidas, amistades, carreras, certezas, sobre todo, la forma en que el público ve lo privado y lo público. Este episodio revela con crudeza ese costo. Cuando el amor verdadero, supuesto o imaginado, se convierte en titular, en rumor, en meme, en sentencia mediática, el daño no es solo la reputación, sino la dignidad, al bienestar, a la intimidad. Y aunque la historia sigue abierta, lo que queda claro es que, más allá de la verdad, hay personas reales que han sufrido. Verónica Castro, acostumbrada a las luces, los escenarios y el aplauso, terminó diciendo adiós, al menos por un tiempo, para proteger su paz. Verónica Castro vio su vida sufrir un golpe profundo en octubre de 2022, cuando su nombre fue vinculado a graves acusaciones que involucraban un supuesto contacto íntimo con menores de edad. Según esos rumores, difundidos por periodistas en canales de Internet,
La actriz habría mantenido conversaciones subidas de tono e incluso solicitado fotos íntimas a jóvenes fans, algunas de ellas con edades entre 11 y 18 años. Acusaciones que rápidamente generaron una ola de repudio en las redes sociales y reavivaron debates sobre responsabilidad, fama y los límites de la exposición pública. Ante semejante repercusión, Verónica no dudó. En pocas horas utilizó sus redes sociales para defenderse públicamente. Criticó duramente a quienes la acusaban, calificando esas versiones como mentiras, fruto de una difamación pagada. Según su declaración, aquellas acusaciones no eran más que una campaña para arruinar su imagen. En sus palabras, era inaceptable que la expusieran de esa manera, y expresó indignación al imaginar que podía haber personas siendo pagadas para inventar historias y así sobrevivir. Poco después de negar los hechos con vehemencia, Verónica decidió reaccionar formalmente. Contrató al despacho Chute y del Sol Go Home para que la defendiera, y el 25 de octubre de 2022 los abogados anunciaron que iniciarían un proceso judicial por difamación, daño moral, violencia digital y mediática, prometiendo usar todos los recursos legales contra los responsables de difundir las acusaciones. En entrevistas concedidas para defenderse, Verónica insistió en que jamás mantuvo cualquier relación inapropiada con menores, calificó como terror la idea de que alguien pudiera creer que ella tendría ese tipo de comportamiento y afirmó que las acusaciones afectaban no solo a ella, sino también a su honor, a su pasado y a toda una trayectoria construida a lo largo de décadas de trabajo. Para ella, lo más doloroso no era únicamente la difamación, sino el impacto emocional. La actriz declaró sentir tristeza y pena por quienes, supuestamente manipulados, aceptaron participar en esa historia fabricada. Dijo también que ciertas personas parecían dispuestas a destruir su reputación por un pan amargo de miseria, en alusión a la idea de que aceptaron inventar mentiras a cambio de dinero. Sin embargo, la sombra proyectada por esas acusaciones no se limitó al momento en si el episodio reavivó una discusión más amplia sobre el peso de ser una figura pública, especialmente alguien con el reconocimiento y la historia de Verónica, años de fama, aplausos y cariño del público, pero también décadas de exposición, rumores, especulaciones y juicios. La acusación de acoso a menores lanzó sobre ella una duda moral y social intensa, que trascendió los medios y llegó a conversaciones en redes, círculos de fans y opinión pública. Este tipo de polémica revela la cara más oscura del estrellato. No basta con brillar, cantar, actuar o emocionar. También es necesario convivir con el escrutinio, con la maldad que a veces se alimenta de rumores, acecha reputaciones, aun sin pruebas concretas, puede causar heridas profundas. Para Verónica Castro, aquella etapa representó no solo una batalla legal, sino una batalla por su dignidad, por la verdad y por su paz interior. Incluso con su firme negación y la decisión de buscar justicia, el desgaste emocional fue evidente. Verónica, que ya había expresado en otros momentos de su vida el deseo de tranquilidad lejos de los reflectores, mostró con franqueza que la sensación de injusticia, la violación de su intimidad y la presión pública afectaron su equilibrio. La fama, se pensaba, trae gloria, pero en este caso trajo el peso de convivir con dudas, acusaciones, sobre todo, con el miedo de que la injusticia se volviera permanente. Ese periodo turbulento marca uno de los capítulos más dolorosos en la vida de Verónica, no por un escándalo confirmado ya que ella continuó negando vehementemente las acusaciones, sino por lo que representa el recordatorio de que, para las figuras públicas, la línea entre el cariño y la hostilidad puede ser muy delgada, y que la fama puede transformar a admiradores en críticos implacables, exigiendo fortaleza de quienes siempre han vivido bajo el brillo de los escenarios y las cámaras. Verónica Castro permanece hoy como una figura emblemática e icónica de la televisión latinoamericana, más de 5 décadas de trayectoria artística, marcadas por éxitos, controversias, nuevos comienzos y superaciones. Y aunque ya no se encuentre en el centro de los escenarios o de los sets de grabación, su legado sigue vigente, lleno de fuerza y cariño entre el público. Con telenovelas clásicas, programas de televisión, discos musicales y una presencia vibrante durante tantos años, conquistó el amor de varias generaciones adultos que recuerdan su juventud. Padres que crecieron viendo sus novelas, jóvenes que conocieron a la Vero por medio de reprises o referencias culturales. Ese impacto duradero, esa huella afectiva y artística, eso que define su legado actual. Una artista multifacética, actriz, cantante, presentadora cuyo nombre continúa asociado a lo mejor de la época dorada de las telenovelas mexicanas. Al mismo tiempo, la vida de Verónica hoy transcurre lejos de los flashes, en busca de serenidad, autocuidado y sencillez. A sus 72 años, ella misma ha declarado que el tiempo exige atención,
hablando abiertamente de cómo vivir la tercera edad implica aceptar límites, pedir ayuda cuando es necesario, valorar los momentos tranquilos y respetar el propio cuerpo. Reconoce que ya no camina tan rápido como antes y que a veces necesita apoyo, no por debilidad, sino por sabiduría, por respeto a su edad y a las transformaciones naturales de la vida. En cuanto a su vida familiar, Verónica continúa siendo madre de 2 hijos, Cristian Castro y Michelle Castro, ya adultos. La relación con ellos, con el paso de los años, parece caracterizarse por respeto, silencio y privacidad. En una entrevista reciente, comentó de forma implícita ciertos cambios al ser preguntada por los planes de matrimonio de Cristian. Reaccionó con humor, pero dejó claro que no piensa interferir ni involucrarse demasiado. Prefiere conservar su paz. También mencionó que no tiene certeza de querer volver a vivir con él, incluso si decidiera mudarse cerca. Ella eligió Acapulco como su refugio, su lugar de descanso. En los últimos años, Verónica también ha sido blanco de nuevos rumores y polémicas, especialmente los relacionados con Yolanda Andrade, quien en repetidas ocasiones afirmó haber mantenido una relación amorosa con la actriz en el pasado, incluso hablando de una boda simbólica en Ámsterdam. Verónica, por su parte, volvió a negar categóricamente tales declaraciones. En 2025, con el resurgimiento del tema en medio de declaraciones mediáticas y especulaciones en redes, Verónica fue abordada por la prensa, pero mantuvo su postura reservada. Se limitó a desearle salud a Yolanda y afirmó que macumba, término usado en algunos rumores como sinónimo de supuesta brujería, es algo que ella solo haría en el escenario. Con esto, reafirmó su versión, pidió respeto por su privacidad y dejó claro que no piensa reabrir viejas heridas. Su distanciamiento consciente de los medios parece representar más que un simple retiro, indica una reorientación de vida. Verónica dejó los foros, los sets, las luces y los micrófonos, y abrazó una existencia tranquila, lejos de los reflectores. Viajes, descanso, intimidad, momentos familiares, silencios, todo eso forma parte de su nuevo estilo de vida. Ella misma ha admitido que llegar a la tercera edad trajo desafíos, cambios de ritmo y la necesidad de cuidarse con paciencia y cariño. Aún en esta etapa más reservada, Verónica no ha perdido por completo el vínculo con el mundo artístico. Aceptó, por ejemplo, una invitación especial para conducir un homenaje a algo puntual, simbólico, demostrando que sigue abierta a honrar su trayectoria sin comprometerse con rutinas ni presiones. Eso muestra equilibrio, no descarta el arte, pero elige los momentos, prioriza su salud y su paz, y define sus límites con claridad. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida amorosa de Verónica Castro, una mujer que, más allá del glamour y la fama, vivió intensamente cada relación, cada desafío y cada polémica que la convirtió en un ícono de la televisión latinoamericana. Desde sus romances más comentados hasta los secretos que intentó mantener lejos de los reflectores, Verónica demostró que detrás de la estrella hay una persona compleja, apasionada y resiliente, capaz de enfrentar rumores, escándalos y decisiones difíciles mientras construía su legado artístico. Su papel como madre, sus vínculos personales y las polémicas que marcaron su trayectoria nos muestran que la fama no exime de los dilemas humanos ni de los conflictos familiares. Hoy, lejos de los flashes, Verónica ha encontrado un espacio de paz, priorizando su bienestar, su privacidad y su tranquilidad, sin dejar de ser recordada y admirada por millones que siguen fascinados con su vida y su talento. Su historia nos recuerda que incluso los íconos enfrentan la vulnerabilidad y que cada revelación, por polémica que sea, forma parte del tejido de su vida. Verónica Castro sigue siendo, sin duda, un referente imborrable del entretenimiento latino, cuya vida amorosa y personal continúa despertando curiosidad y admiración.